Antes de nuestro aniversario, el domingo que entra es nuestro aniversario, antes de nuestro aniversario quisiera participar con ustedes de esta hermosa carta a los filipenses. Quisiera compartir con ustedes un poquito antes, y lo hago, siempre traigo un mensaje breve a ustedes antes de que llegue el pastor o los pastores y prediquen en nuestro aniversario, donde Dios nos da un año más en su iglesia. Y quiero compartir con ustedes esta parte de la Escritura, hermanos. Muchos pasamos por periodos de aflicción, ¿no es cierto? Muchos pasamos por periodos de pruebas, y esto no es la excepción para la iglesia, hermanos. Muchas de estas pruebas son puestas seguramente, hermanos, por Dios para probar nuestra fe. Lo hemos estudiado muchas veces. Dios pone algunas pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe sea probada, con luchas internas, con luchas externas. De muchas formas el Señor está obrando en nosotros, como nosotros líderes, como creyentes, como miembros. Todos pasamos por diferentes periodos, diferentes pruebas. El Señor, hermanos, ustedes saben, nos garantizó esto cuando deja en la Escritura, ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor nos garantizó, nos dijo que se cumpliría esto. Algo como esto dice así en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Aflicciones, hermanos. Esto no es una posibilidad en nuestras vidas. Esta declaración no es, parece que esto va a suceder. Es una declaración, es una promesa de que vamos a tener aflicción en este mundo. Aún el apóstol Pedro, también en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice: en la cual vosotros os alegraos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, dice el apóstol Pedro, tendrás que ser afligidos. Esto en realidad significa o debe decir, ya que es necesario que pasen por diversas pruebas. Tenemos que pasar por todas estas pruebas. Otra vez Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Van a venir esas pruebas, hermanos. Algo extraño está aconteciendo en nuestras vidas, dice Pedro. En absoluto, para nada, seguro que no, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿qué va a suceder? Pasamos por pruebas, hermanos, y nos regocijamos en ellas. Somos llamados, según este texto, a regocijarnos. Parece algo incongruente, ¿no es cierto?, que nos llame el Señor a estarnos regocijando en las pruebas, ¿no es cierto? Pero Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice eso: hermanos míos, tened que por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos por el Nuevo Testamento, vemos por varios hermanos que escriben y nos dicen que vamos a pasar por pruebas, pero que debemos estar dentro de esta prueba con gozo, tenerlo por gozo cuando vienen estas pruebas a nosotros. Entonces, sería muy importante, hermanos, que nosotros evaluemos, que cada uno de nosotros como familias, como individuos, evaluemos para ver cómo respondemos cuando llegan esas pruebas a nuestras vidas. Si vamos a pasar por esas pruebas, quiere decir que el Señor nos está llamando como creyentes, como hijos suyos, a atravesarlas, y vale la pena pensar cómo es que yo paso esas pruebas en mi vida, porque el Señor espera, hermanos, que respondamos ¿cómo? Con gozo. El Señor espera que esta prueba la resuelvas o la pases con gozo y no con angustia, no con tristeza, que pases esta prueba. Por muy difícil que parezca esta prueba, por muy difícil que parezca que vas a atravesarla. Y solo hay una persona, hermanos, o solo hay unas personas que pueden hacer esto. Solo hay algunas
personas que pueden pasar con gozo la prueba. ¿Y quiénes son? Todos los creyentes en Cristo. Son los que con gozo pueden pasar las pruebas en las cuales nosotros vamos enfrentando cada día. El gozo, hermanos, no depende de las circunstancias que nos rodean, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estamos gozosos cuando tenemos algo nuevo? ¿Cuántas veces estamos gozosos porque terminó nuestra aflicción en la salud y ya estamos bien? Pero después terminan esas cosas y no me digas que no vuelven a venir esas aflicciones, esas pruebas. No depende de nuestras circunstancias, nuestro gozo. Si fuera de ese modo, hermanos, si nuestro gozo dependiera de las circunstancias, nunca tendríamos gozo. Esa es la verdad. El gozo que se habla aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, no es cuando todas las cosas nos están yendo bien. El gozo en el Nuevo Testamento no nos dice, la Escritura no dice, siempre que te vaya bien vas a tener gozo. Muy importante, hermanos. Cuando toda circunstancia es favorable, vas a tener gozo. Claro que hay cosas favorables en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos gozamos. ¿Quién no se gozó ayer al terminar la última palada de ver la iglesia ya terminada, lavada? ¿Quién no se gozó? Pero hoy tenemos otro tipo de aflicciones, hermanos. Y solo como creyentes lo vamos a aprobar. Entonces, cada cosa que pasa en nuestra vida, hermanos, no es por circunstancia que vamos a gozarnos, sino con la fuerza y el poder del Señor. Un gozo profundo, aún en circunstancias que sean difíciles, tremendamente difíciles. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, es el ejemplo de esto en nuestras vidas, además de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. El apóstol Pablo nos da ejemplo de esto en nuestras vidas. Escribe a los filipenses esta carta estando en circunstancias muy, muy difíciles. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Lo he mencionado algunas veces. Él estaba encarcelado en Roma, tenía circunstancias tremendas. Pero a pesar de todo esto, ¿cómo vivía el apóstol Pablo, hermanos? Contento, contento. ¿Cómo me gustaría que el hermano Pablo viniera aquí, hermanos, y cada vez que anunciamos algo grande, todos brincaran? Dijeran, sí, estoy gozoso de lo que está sucediendo. El apóstol Pablo, hermanos, estaba contento a pesar de cualquier circunstancia que estuviera pasando en su vida. Por eso Filipenses, más adelante el capítulo 4, el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben, hermanos? Una cosa importante, el gozo del Señor es un don. Solamente Dios te puede dar ese gozo. Y la iglesia, hermanos, necesita tener ese gozo. Y para que pueda tener ese gozo, la iglesia necesita tener una relación personal con Dios. Necesitas tener al Espíritu Santo, como lo vamos a ver, para que todos aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo puedan vivir y experimentar ese gozo que solamente nos proporciona Él. Y este gozo solo es producido en nosotros. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Este gozo solamente lo produce el Espíritu Santo, y esto solo en la medida que recibimos y obedecemos la palabra del Señor. Cada vez que tú tienes la palabra del Señor en tus manos, cada vez que la obedeces, cada vez que estás estudiándola y la analizas, en la medida que tú la estudias, en la medida que tú la tienes, en la medida que haces aplicación y la obedeces, entonces tendrás gozo, ¿no es cierto? Porque las personas se preguntan, ¿qué tengo que hacer en estos momentos tan difíciles? Ahí está la Escritura, hermanos. El Señor nos dice qué hacer en los momentos difíciles. Por eso digo que el gozo es un don de Dios. El gozo solamente va a llegar a ti en la medida que tú estés tan expuesto a la Escritura. ¿Te das cuenta? Y no solo eso, sino que la obedezcas. Y hoy en día, hermanos, las iglesias necesitan tener ese gozo y vivir en obediencia en el Señor. Entonces, hermanos, el gozo es lo tan cercano que estamos con Dios y no lo que nos rodea, hermanos. El gozo es la familiaridad, la intimidad
el compañerismo que tengo con el Señor y no cada circunstancia que me está rodeando. Es la comunión íntima con aquel que es mi Padre. Es ahí donde aparece el gozo, hermanos. La comunión íntima con aquel que es mi Padre. Pablo, como mencioné, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la única manera de conocer a Dios, hermanos, es a través de Cristo. Y aquí hago un paréntesis. Es muy importante que entiendas que mucho de la palabra no va a ser mella en ti a menos que tengas una relación con el Señor y una relación sincera. Tantas y tantas veces dentro de este púlpito y muchas iglesias, hermanos, se menciona la importancia de que tú tengas a Cristo en tu vida. Porque ninguna de las cosas podrá tener aplicación, porque esto que está aquí, hermanos, lo que está en la Escritura, ha sido dado a sus hijos. Para que tú lo obedezcas y para que tú lo apliques. Y como iglesia, hermanos, no nos podemos dar el lujo de pensar que no tenemos manera de gozarnos aún en situaciones difíciles en nuestra vida. El Señor nos enseña que en medio de las dificultades nosotros podemos gozarnos. Pablo entonces escribe esta carta experimentando un gozo verdadero a los filipenses, hermanos. Cuando lo escribe, y no quiero detallar porque lo he hecho en algunas otras ocasiones con ustedes, pero cuando escribe esta carta, hermanos, Pablo está en medio de circunstancias complicadas, está en medio de circunstancias difíciles. Pablo escribe a los filipenses, entonces, doy gracias a mi Dios, y observen aquí, dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Observen algo importante, hermanos. Todos, y piensa aquí, y es aquí donde quiero llevar a la iglesia ciertos puntos importantes. Todos los recuerdos de Pablo, todo lo que Pablo tenía en su mente, en su corazón, todos los recuerdos que tenía de la iglesia aquí en Filipos, ¿qué le traían a él? Gozo, hermanos. Cuando tú recuerdas a la iglesia, ¿qué recuerdos te traen? Ahora a todos les trae gozo. No, seamos sinceros, las iglesias tienen problemas. La iglesia que no está sumergida en la Escritura, hermanos, va a perder su gozo porque no está llevando una relación sincera con los hermanos y mucho menos con Cristo cuando Él te manda a vivir gozoso dentro de la iglesia. Y a Pablo, hermanos, no solo en esta iglesia, en cualquier otra iglesia, enfrentaba dificultades. Pero es sorprendente, aquí es donde vemos Santiago. ¿Cómo que debo gozarme en las diversas pruebas? Parece que no empatan las cosas, pero observen, Pablo está diciendo, doy gracias a mí. Está agradecido. ¿De qué estás agradecido, Pablo? Lo vamos a ir analizando. Todos los recuerdos, solamente pongan esto en su mente, todos los recuerdos de Pablo le traían gozo a su corazón. Piensen, ¿había recuerdos negativos? Seguro, y los podemos describir, hermanos. Había recuerdos negativos. La iglesia en Filipos no tenía problemas, en un sentido, no tenía problemas mayores, ¿no es cierto? La iglesia en Filipos era una iglesia sana, por decirlo así. No era como una iglesia en Corinto, ya aún llena de hermanos, realmente hermanos en la fe, pero no se puede comparar con la iglesia en Corinto. La iglesia en Filipos no era una iglesia perfecta. Observen capítulo 1, versículo 29, observen, por ejemplo, dice ahí 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué está hablando? Que había una cierta problemática ahí, seguramente. ¿Cuál era? Comportamiento en la iglesia. Tal vez aquí no tenemos ese tipo de conflictos, hermanos. Aquí todos nos comportamos bien. Filipo tenía este tipo de problemática. Capítulo 2, versículos 2 al 4, observa, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está diciéndonos ahí, hermanos? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Quizá había una tendencia a división, quizá había una tendencia a egoísmo, ¿no es cierto? Por eso les está escribiendo esto. Personas con actitudes carnales de egoísmo, personas con actitudes vanas, hermanos.
o de vanagloria. Se observa, hermanos, si se dan cuenta, entonces que Pablo les exhorta también a esa vida recta, a que lleven una vida en obediencia, les está exhortando a esto, una vida en obediencia a Dios. Capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, observen, hay otra problemática: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanas ahí, bien especiales, bien prominentes, ahí están en batallas cercanas al apóstol Pablo, les está exhortando a que vivan ahora, ¿cómo? No en lucha, sino en armonía. Entonces Pablo, hermanos, si observan, no está olvidando o no está ignorando las dificultades ahí en Filipo, pero cuando piensa en la iglesia en Filipo, a pesar de que la iglesia en Filipo tiene varias dificultades, no es la iglesia perfecta, cuando piensa en esta iglesia, cuando piensa en ellos, ¿qué dice Pablo? Me regocijo en ellas. ¿Qué es lo que Pablo podía entonces hacer para que todas esas cosas que también eran negativas no le trajeran una depresión o no le trajeran una tristeza a sus vidas? Pablo se regocija, hermanos, porque era una iglesia que realmente estaba comprometida con el Evangelio. Era una iglesia que estaba entregada al Señor, comprometida a la piedad. Ellos amaban a Pablo, y no solo amaban a Pablo, ellos amaban profundamente al Señor. Esta iglesia era una iglesia que traía gozo al corazón del apóstol Pablo. Pablo se sentía contento, gozoso de esta iglesia. Demostraban estas personas ahí en Filipo, estos hermanos en Filipo, demostraban su amor de muchas maneras. Por ejemplo, hermanos, ustedes saben, lo demostraban en su generosidad. Demostraban su amor en su generosidad al recibir las ofrendas de los filipenses ahí en la cárcel. Recuerdan, capítulo 4, versículo 17, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo por abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Olor qué? ¿Qué enviaron, hermanos? ¿Qué enviaron estos filipenses? Ofrendas, y llegaron con un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí otro paréntesis, hermanos, hablamos de ofrendas. Me gusta muchas veces predicar acerca de las ofrendas. ¿Por qué, hermanos? Hemos tenido experiencias donde llegan personas y dicen: es que yo pensé que ahí pedían también, porque en muchas iglesias piden, hermanos. La cuestión es que son mal habidas o mal trabajadas, hermanos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de ofrendas que vienen de una relación de amor, hermanos. Está produciendo gozo en su corazón. Y hay de aquella iglesia, hermanos, o de aquella persona, y ustedes lo saben, que atente contra un centavo que le pertenece al Señor, hermanos. Y Pablo estaba gozoso de que esta iglesia, que era pobre y humilde, como lo vamos a ver, hermanos, se esforzaba para dar. Y esta no es una cuestión de ofrendas, hermanos, pero qué importante es dar, hermanos. Qué enseñanza tan grande del Señor es dar en la iglesia. Y Pablo, hermanos, lo pongo como ejemplo porque él dice: me gozo de haber recibido estas ofrendas. El capítulo 4, versículos 17 al 18. Pablo entonces les escribe esta carta para agradecerles a estos hermanos que su generosidad de lo que han recibido, y animarles a regocijarse en el Señor, porque el gozo no depende de qué, hermanos, de las circunstancias, ¿no es cierto? Pablo no había recibido esas ofrendas por años, y cuando las recibe, hermanos, se goza en el Señor. Y ahora dicen: ustedes gócense, no es en las circunstancias en que uno se encuentra, gócense en su relación con el Señor, y esto traerá en cada actividad de su vida gran regocijo. Vamos a ver aquí, hermanos, 5 maneras o características del gozo en los creyentes. Esta mañana vamos a ver solamente 3 rápidamente, y por la tarde una más. Y siempre que se me olvida mi cronómetro, me paso, hermanos, por 3 horas casi. 5 maneras, 5 características. Vamos a ver 3 esta mañana acerca del gozo que debemos tener aquí en la iglesia. Una iglesia con gozo. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. Una iglesia con gozo. ¿Cuáles son las características de una iglesia con gozo? Primero, hermanos, antes es importante tener presente, hermanos, que este gozo solo
y decía hace un momento, solo puede producirse por el Espíritu Santo. No hay manera que te puedas regocijar de otra manera. La gente se afana por tener satisfacción, ¿no es cierto? Hoy en día. La gente busca tener respuestas a su ansiedad. La gente busca tener una vida feliz. Buscan los libros, buscan la psicología, buscan sistemas filosóficos, ¿no es cierto?, para tener más éxito en la vida. Pero déjame decirte una cosa. La gente no busca donde se le hable del pecado, hermanos. La gente no busca donde se hable del pecado, de la culpabilidad espiritual, de una vida baja espiritualmente. Cuando a la gente le agrade escuchar y verse en un espejo, hermanos, y ver que ahí hay culpabilidad en tu vida, ver que tienes que empezar a reformar tu vida por medio del Espíritu Santo, que es importante que esté ahí. Cuando tú veas eso, entonces empezará a limpiarse esa alberca sucia que está en nosotros. Y se empezará a nutrir de las verdades de la Escritura. Y las cosas van a cambiar. Entonces tu gozo va a empezar a verse dentro de la iglesia. Pero la gente quiere lo fácil, hermanos. La gente quiere lo rápido. Muchos pueden salir ofendidos de la iglesia y decir, no, hablaba unas semanas de esto. El pastor nada más habla del pecado. ¿De qué quieren que hablemos, hermanos, si somos pecadores? ¿No es cierto? Cristo vino a morir ¿por quiénes? Por los pecadores. Yo lo que quiero oír, Señor, ¿cómo, Señor? Trabaja mi corazón, limpia mi corazón. Quiero ser más fiel y amoroso y digno de ti, Señor. ¿Te das cuenta? En la Biblia es donde aprendemos a vivir una vida de gozo y no en otros medios, no en nosotros mismos, no en otros métodos, hermanos. Veamos pues las características de un gozo genuino. Y el primero es este. El primero es cuando recuerdo a otros, me gozo. Qué interesante, ¿no es cierto, hermanos? Tal vez este punto lo puedo concluir y nos vamos más temprano. Si tú dices, me acuerdo de otros, sí, no lo soporto. Todo lo que me hicieron. Y te diría yo, y dice la Escritura que no lo hagas. Y ya. Que cuando lo recuerdes bien. Hermanos, seamos sinceros. En la práctica, nuestro gozo se pierde cuando no llevas una buena relación con otras personas. Y esto ofende a Dios, hermanos, en las iglesias. Toda iglesia debe comportarse de manera espiritual. Toda iglesia debe de estar leyendo la Escritura y saber, hermanos, que aún la persona que más te haya ofendido es una criatura diseñada por Dios. Y al Señor es al que le toca su juicio, no te corresponde a ti. ¿Te das cuenta de esto? Ahí es donde se pierde el gozo, hermanos, cuando una persona entra a la iglesia y dice, ya llegó esta familia, ya llegó este hermano. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y ahí está nuestro primer punto, doy gracias. ¿A quién, hermanos? Eucaristeo, doy gracias, ahí en griego. ¿A quién daba gracias Pablo, hermanos? A mi Dios. Doy gracias a mi Dios. ¿Qué indica esto, hermanos? ¿Qué piensan del apóstol Pablo cuando ustedes ven, cuando dice, doy gracias a mi Dios? Indica, hermanos, que Pablo tenía gozo de esa relación, tenía un gozo porque tenía una relación muy íntima con Dios, porque dice, doy gracias ¿a quién? A mi Dios. ¿Y por quién va a dar gracias, hermanos? Por los filipenses. Por aquellos a los cuales les escribió, tienen detalles en sus vidas. ¿No es cierto? Pero en principio estoy viendo, Pablo tenía una relación especial con Dios. Lo que hacía que el Espíritu Santo morara ¿en quién? En Pablo. Y lo que hacía que al morar el Espíritu Santo en Pablo pudiera decir, me regocijo con estas iglesias. ¿Te das cuenta? Entonces, indica que Pablo se gozaba en una relación muy íntima, muy especial con Dios, que le producía un gozo incomparable, hermanos. Si has leído una carta tan preciosa, tan digna del Señor, es esta, hermanos, hablando del gozo. Pablo muestra una relación íntima con Dios al mostrar su gozo. ¿Te das cuenta? No era una iglesia Filipos perfecta, ya observamos esto. Pero Pablo se gozaba en esta iglesia cuando lo traía a su memoria. Qué impresionante es esto, ¿no es cierto, hermanos? A veces los matrimonios
pierden su gozo porque no hay relación, ¿no es cierto, hermanos? Tampoco esto. A veces en los matrimonios, hermanos, pierden su relación. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no hay una relación íntima con Dios que te permita gozarse de tu pareja, la cual Dios te ha dado. Y lo mismo sucede en la iglesia. Pablo, hermanos, mostraba este gozo incomparable. No era, como digo, una iglesia perfecta, pero se gozaba en esta iglesia. Seguramente no tenía, y repito esto, gratos recuerdos de la iglesia, hermanos. Estoy seguro, por lo que leemos en la Escritura. Pero Pablo, para poder decir gracias a Dios, cada que me acuerdo de esta iglesia, ¿qué hacía, hermanos? Recordaba todas las cosas que eran, ¿qué? Negativas, ¿no? Y eso le traía gozo, ¿sí? Sí, eso quiere decir que no estás atendiendo. Pablo recordaba todas las cosas positivas, hermanos, de esta iglesia. Pablo no estaba recordando lo negativo de ellos. Pablo no estaba recordando cuáles eran los puntos débiles de estas personas, hermanos. Pablo, por ejemplo, recuerda seguramente cosas que le están trayendo gozo al Señor, a su ser, a su vida. Pablo está recordando cosas. Por ejemplo, cuando comienza la congregación ahí en Filipos, capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16, ahí está la historia de Filipos, hermanos, en el versículo 11. ¿Recuerdan ustedes? Zarpando pues de Troas, vinimos directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a quienes, a las mujeres que se habían reunido ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿qué hace el Señor? Abre su corazón para que de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y si tú lees todo, ahí nace la iglesia, hermanos. ¿Te das cuenta? Pablo estaba recordando seguramente eso. Las mujeres orando ahí, versículo 13, en el río. La salvación de Lidia, donde Dios abre su corazón. La casa de Lidia se convierte, ¿no es cierto? ¿Qué está pensando? La primera iglesia en Europa, la primera iglesia Filipos, comienza ahí, hermanos, con esta mujer. Más adelante, ustedes ven la conversión del carcelero. El carcelero se convierte, la casa del carcelero se convierte, ¿no es cierto? Recordaba, como decía a ustedes, las ofrendas ahí en Filipenses 4, recordaba las ofrendas. ¿Se dan cuenta todo lo que Pablo podía estar recordando de ellos? Yo recuerdo, hermanos, esta iglesia. ¿Quién no se acuerda la primera vez que nos reunimos? ¿Quién está con nosotros desde hace 14 años? Y después cuando nos cambiamos para acá, ¿quién está con nosotros? ¿No te trae gratos recuerdos todo eso? ¿No te trae gratos recuerdos saber cuando se convirtió esta persona, cuando se convirtió esta otra persona, cuando se convirtió esta otra familia? ¿No te trae recuerdos gratos? Eso es lo que pensaba Pablo, hermanos. Pablo no se estaba deteniendo a ver qué es lo que había hecho mal esa persona o ese hermano. Entonces, ahí está, hermanos. Era una iglesia generosa, era una iglesia humilde que estaba ofrendando, como decía, lo que le trae gratos recuerdos a él también. Por esto Pablo, hermanos, puede decir cada vez que los recuerda que hay gozo en su corazón, porque está pensando en todas estas cosas. Y déjame decirte, una de las cosas claves para experimentar gozo en la vida cristiana es recordar lo mejor en la vida de otros hermanos. Es recordar lo mejor en la vida de otros hermanos. Eso va a producirte gozo, hermanos. Porque si te enfocas en sus cosas negativas, vas a batallar. Vas a batallar mucho. Debemos pasar por alto lo negativo, pasar por alto lo que no edifica. No concentrarnos en las cosas que nos mortifican, hermanos. ¿No es cierto? Porque ahí es donde Satanás, donde el mundo, donde tu carne quiere entrar. Concentrarte en aquellas cosas. Si nos concentramos en lo que nos hicieron, porque ¿qué nos hicieron, hermanos? Y todos empiezan a decir, no. Ingratitud, ofensas, ¿no es cierto? Jamás vamos a tener gozo como creyentes si estamos concentrados en eso.
Jamás. No podemos evitar, hermanos, entendamos esta parte. Las ofensas no las vas a poder evitar. Este cuerpo, aún según Filipenses capítulo 1, versículo 6, este cuerpo aún no ha sido glorificado, sigue estando en un proceso de santificación para aquellos que verdaderamente han recibido a Cristo, ¿no es cierto? Pero siguen teniendo sus problemáticas. Si te concentras en sus ofensas, no vas a tener gozo. Debemos enfocarnos en lo que tienen de bondad los hermanos, en las cosas buenas, ¿no es cierto? Porque si no lo haces, lo que estás haciendo es vivir en la carne, diciendo que eres un creyente. Vives en la carne, pensando en las cosas de la carne. Y esto, hermanos, trae divisiones entre nosotros. Y no estoy predicando esto, hermanos, porque haya una división en la iglesia, para nada. Y no espero que suceda, pero las pruebas pueden llegar. Tú tienes que estar atento. Las personas que hablan mal de otras personas que no están presentes, que no produzca una falta de gozo. Si alguien te habla mal, lo que tienes que decir: Señor, ayuda entonces a estas familias, a estas personas, que crezca tu gozo, porque lo que está haciendo esa persona es tratar de alejarte, tratar de romper la comunión en la iglesia, tratar de romper las relaciones a las cuales Dios, según Efesios, nos ha llamado a vivir en unidad. ¿Te das cuenta? Esas personas no son más que estorbos, hermanos. Tú tienes que gozarte en el Señor por lo que hay. Y hermanos, ¿quién no se goza por toda esta congregación? ¿Quién no se goza, hermanos? ¿Qué no te ha dado la hermana Mora? No, si pusiéramos a pensar, cada uno de ustedes nos ha dado tantas cosas, hermanos. A pesar de ser tan difíciles unos a otros, cada uno de ustedes nos ha dado tantas cosas. Ustedes tienen dones notables que el Señor les ha dado. Ustedes son especiales. No tienen por qué vivir en amargura, o no tienen por qué dejar un día vivir en amargura. El gozo del Señor está en nosotros cuando realmente le seguimos y le obedecemos, hermanos. Pablo, en medio de circunstancias difíciles, decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No estaba eliminando a unos y orando por otros. Decía: por todos, hermanos, por todos me gozo, por todos doy gracias. ¿Y quiénes son todos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Incluía a toda la comunidad, hermanos. Segunda característica nos lleva a esto, del gozo en la iglesia. Gozo cuando oramos por otros. Gozo cuando oro por otros. Esto es lo que trae a mi vida. Siempre, observen, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ¿quiénes, hermanos? Bueno, mi primera pregunta que me llega es: ¿oramos por los que...? O bueno, tal vez sí oramos, ¿no? Y decimos: Señor, quítalos en medio. Porque me traen conflictos. No me dejan. No, hermanos. Esto es hermoso aquí con Pablo. Una oración o una súplica, observen. Es una petición que se hace para una determinada necesidad, ¿no es cierto? Cuando tú oras al Señor o estás suplicando, es porque hay una necesidad que quieres que sea atendida, una necesidad aguda, una necesidad fuerte, quieres que sea atendida, que el Señor la trabaje. También aquí en la iglesia en Filipos había necesidades espirituales, y en necesidades espirituales bien definidas, hermanos. Observen, en Filipenses 1:9, por ejemplo, hablando de necesidades: y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué? ¿Había una necesidad ahí? Sí, ¿cuál era? Que su amor abundara, ¿qué? Más. Había falta de amor probablemente, ¿no es cierto? Observen: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hablaba de sinceridad, irreprensibilidad, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Ahí está, había necesidades, hermanos. Capítulo 2, versículo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Había imperfecciones en estos hombres? Sí, ahí está, lo podemos estar leyendo. Versículo 14 del 2: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Ahí está. Versículo 15: para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual deben resplandecer como luminares en este mundo. Capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, había necesidades espirituales de imperfecciones, había peligros también, y ellos podían como iglesia pasar por peligros. Capítulo 3, versículo 2, observen, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Había cosas por las que Pablo oraba, hermanos, sus necesidades espirituales, imperfecciones, peligros. Por esta razón, hermanos, Pablo implora al Señor muchas veces. Por eso dice, ¿por qué está diciendo esto? Siempre en todas mis oraciones. ¿De qué rogaba? Imperfecciones espirituales, peligros. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento, hermanos? ¿Por quiénes debemos orar? Cuando tú empiezas a orar por otras personas que tal vez no han sido, hermanos, como tú esperas que sean, y tal vez no cabe la menor duda que tal vez algunas sí te han ofendido, pero cuando tú empiezas a orar por ellos, ¿qué va a producir Dios en tu vida, hermano? Gozo. Mientras tú estás en tu carne luchando, lo único que estás produciendo es odio y rencor. Pero si dejas que Dios obre y en tus oraciones pones a todas las personas, Señor, ayúdales, guíales, hazme ser un siervo para ellos, hazme ser útil para ellos y hazme crecer en tu palabra en obediencia. ¿No es cierto? Entonces, siempre en todas mis oraciones, aquí está, hermanos, siempre en todas mis oraciones, para que estas necesidades sean ¿qué? Cumplidas, sus imperfecciones, los peligros por los que pudieran pasar. Si tú oras estas cosas, el Señor las va a escuchar y Él va a ayudarnos, ¿no es cierto? Y va a traer gozo a tus vidas. En la súplica, hermanos, observen algo importante aquí. Cuando está orando Pablo, ¿quién queda excluido? ¿A quién excluye? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Todos. Rogando con qué. ¿Producía gozo al Señor, a Pablo, en el Señor esto? Aquí nadie, ¿no es cierto? Nadie queda excluido. Está orando por todos. Nadie debe quedar excluido en tus oraciones. Nadie. Todos lo necesitan. La semana pasada, Evelyn me decía, pastor, el chiquito, ¿cómo se llama? Joshua, le pegó a mi hija. Sí, hay que ir a arreglar esto, ¿no? El niño de que les hablaba, no tiene problemas con sus padres, está solito, todo el día está en la calle. Y yo pienso, hermanos, un niño como él debe quedar excluido de nuestras oraciones, a pesar de que haya hecho algo malo, ¿no? Una familia que está a tu lado, un jovencito, un papá, una mamá, una familia, debe quedar excluida porque no hizo lo correcto delante de ti. Digo, hay muchas maneras. Mateo 18 dice, ve y si él cometió algún pecado, ve y repréndele tú y él estando a solas, ¿no es cierto? Están las formas bíblicas. Atiende a las formas bíblicas, atiende a la formalidad bíblica. Pero no dejes de orar por ellos. Y no orar para decir, Señor, trabaja en sus vidas porque ellos necesitan. Señor, lo que me estás mostrando, Señor, es que hay en mi corazón rencor. En mi corazón se está produciendo odio. Y Señor, con esta circunstancia, esta prueba por la que estoy pasando, me estoy dando cuenta que estoy perdiendo mi gozo. Señor, al primero que he ofendido es a ti, perdóname. Perdóname porque tú no me llamaste a tristeza. Tú no me llamaste a temor. Me has dado un espíritu de valentía y de gozo. Entonces, no excluye a nadie, hermanos. Y no solamente no excluye a nadie y no ora por él solamente cada fin de semana, sino cuando, hermanos. Siempre, constantemente. ¿Por quién ora? ¿Le produce gozo a Pablo? Sí, por todos le produce gozo. Observa, Pablo hace una oración con gozo
Porque la oración con acción de gracias, hermanos, es una oración que produce gozo. Por eso lo hace. Te pregunto, ¿podemos nosotros recordar a hermanos que de solo pensar en ellos se despierta la gratitud en nuestro corazón, hermanos? Sí. Al acordarse de sus nombres nos impulsa a orar por ellos con gozo y con gran satisfacción. Quizá para muchos sea más fácil recordar a los hermanos que han causado tristeza y detalles en tu vida. Pero esto no es lo que hace el apóstol Pablo, hermanos. Tal vez es más fácil recordar, ¿no es cierto? Porque llegas, esta persona me hizo esto, mi esposa me hizo esto, mi hijo me hizo esto, mi familiar me hizo esto, en la iglesia me hicieron esto. Quizá no sea a muchos de nosotros más fácil recordar a hermanos que nos han causado tristeza, que nos han causado daño en el ministerio, que nos han causado heridas en nuestra alma, que nos han causado desánimo, dejándonos un mal testimonio. Pero Pablo, hermanos, también podía recordar esto. Pablo podía recordar esto. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿qué? Desordenadamente, no trabajando en nada. Pablo podía estar recordando todo el tiempo esto, hermanos. Pero la iglesia ahí en Filipos le despertaba a Pablo un sentir muy diferente, hermanos. Entonces, nuestro deber es orar por todos, aunque algunos no te produzcan ese motivo o esa motivación. Debemos orar por todos y esto traerá gozos. Pablo, hermanos, se caracteriza por orar a favor de otros. Y esto es aquí, todos. Era una cualidad del apóstol Pablo, hermanos. Esto le hacía a una persona con mucho gozo, una persona que se caracterizaba por estar guiada por el Espíritu Santo, obediente a la palabra, y como resultado, hermanos, se deleitaba en orar por ellos. Es lo que está aquí. El resultado de todo es que se deleitaba. No ves ahí peticiones personales de Pablo. No ves peticiones muy particulares. Su deleite era orar por ¿quiénes? Por todos. Ahí está. Este era su deleite, orar por otros. Es un privilegio y un gozo orar por otros, hermanos. El gozo resulta de cómo Dios está obrando en la vida de otros. Y a veces parece que es envidia, ¿no? Mira cómo están creciendo esos hermanos. Mira cómo les está yendo bien. El gozo resulta, hermanos, cuando oras, mira, esa relación va creciendo. Mira, ellos ya están progresando. Ese es el gozo que resulta, hermanos, cuando estás en una comunión con el Señor. Pablo está sufriendo privaciones en la cárcel. Pablo está batallando en la cárcel. Todo tipo de circunstancias no favorables a su persona que le mortificaban. Pero a pesar de esto, hermanos, se deleita en orar por los creyentes. ¿En qué nos estamos enfocando nosotros cuando oramos por los creyentes? ¿Por quiénes? Más bien la pregunta sería, ¿por quiénes estamos orando? O si realmente estamos orando, ¿cuánto tiempo oramos a favor de estas personas? Esa es la idea. Aun cuando Pablo oraba en una situación triste en la vida del creyente, lo hacía como, hermanos, con gozo. ¿Recuerdan ustedes? Ahí capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos míos, amados, gozo y corona mía, estad firmes y constantes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Qué hermoso, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, gozo y corona mía. Aún en medio de dificultades, Pablo está gozoso, encuentra el gozo. El gozo encuentra su punto más alto cuando oramos por otros hermanos. Y finalmente, hermanos, gozo cuando participan otros. Gozo cuando están participando otros. Observen esta parte, hermanos. Del versículo. Bueno, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué dice? Estoy rogando y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Por vuestra comunión, ¿en qué? En el Evangelio. Pablo se goza en la participación de los creyentes. Y esta palabra comunión es participación, koinonia. Koinonia significa participación. En otros lados es comunión, pero aquí específicamente es participación, hermanos. Esto es una contribución.
estoy apoyando voluntariamente, es lo que significa aquí, por vuestra participación, por vuestra contribución voluntaria en el Evangelio. Participación en manera monetaria de los filipenses, es a lo que está haciendo referencia aquí en términos económicos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 13, usa esta palabra y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Pero Pablo no se limita solamente, hermanos, en esta comunión, en esta participación solo en las ofrendas, sino que también lo hace en la participación que tuvieron ¿en dónde? En el Evangelio. En el Evangelio. Ellos, como iglesia, hermanos, eran salvos, pero ellos ayudaron y participaron en la extensión del Evangelio. ¿Cómo lo hicieron? Llevando el Evangelio, predicando el Evangelio, siendo ellos testigos a otros de que Cristo, hermanos, es realidad en sus vidas. Pablo se gozaba de que la iglesia en Filipo no solo participara monetariamente, sino que participara compartiendo el Evangelio a otras personas. Pablo está gozoso por esto, hermanos, por su participación en el Evangelio. Ahora bien, un punto especial a observar, hermanos. La razón inmediata, y observen esto bien, la razón inmediata para esta acción de gracias, porque dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La razón inmediata de esta acción de gracias la tenemos aquí en este versículo 5, hermanos, y se denota en el versículo 6. Lo que Pablo, hermanos, quiere decir es, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Por vuestra perseverancia en la participación unánime de la obra del Evangelio. Dice, yo doy gracias porque ustedes están perseverando en la participación, todos juntos en la obra del Evangelio. Y observen, ¿cómo lo ratifica, hermanos? ¿Cómo denota que Pablo está dando gracias porque todos están participando en el Evangelio? Muy importante, estando persuadido de esto, que alguien comenzó la obra en ustedes, dice. Y yo doy gracias a Dios y me doy cuenta de que ustedes están participando en el Evangelio porque realmente tienen a Cristo en su vida. ¿Se dan cuenta de esto? Y esto sucede hoy en día en las iglesias, hermanos. La única forma de denotar y de poder dar gracias a Dios por las personas que están participando en el Evangelio, que están siendo fieles al Señor, es porque Pablo decía, estoy totalmente persuadido, estoy completamente convencido de que algo ocurrió en sus vidas. ¿Qué ocurrió? El que comenzó, ¿qué? La buena obra, la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermanos, no va a haber gozo, no nos vamos a persuadir de absolutamente nada si Cristo no está en tu vida. Por eso en la iglesia, hermanos, hay personas con apatía, hay personas no participativas en todas las áreas. Pablo, y estoy tratando de llevar esto, hermanos. Pablo hablaba del aspecto económico, ¿no es cierto? Vuestra comunión en el Evangelio, nuestra participación voluntaria en el Evangelio, vuestra participación en comunicar el Evangelio, vuestra participación en presentar sus vidas en comunión con los hermanos, en una relación especial. Todo esto se forma únicamente con lo que Pablo observó. No me equivoco al decir que tú eres creyente, porque tus frutos demuestran que Cristo vive en ti. ¿Te das cuenta? Esta es una iglesia con gozo, cuando las personas están participando, cuando hay coinonía en todas las áreas de la comunión, hermanos. Por eso, cuando algo no está funcionando bien, hermanos, y no hay coinonía, no hay unidad, ¿qué hace la persona? No, esto no está bien, yo me sepa, y quiere hacer ver mal a quienes, a todos. Pero Pablo dice, esa iglesia me trae tanto gozo, esa iglesia es muy especial, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora entendemos el texto, hermanos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué das gracias siempre que te acuerdas de toda esa gente que tiene características no tan buenas? Siempre en todas mis oraciones he rogado por todos vosotros. Nadie de ustedes me es indiferente. El Señor me ha dicho que todos somos iguales ante sus ojos, que el juicio es de Él.
Y me doy cuenta por vuestra comunión en el Evangelio, desde que iniciamos, ahí en Hechos 16, que obviamente no había esos números, ¿verdad? Pero desde que iniciamos, desde que la iglesia creció, me doy cuenta, desde el primer día hasta ahora, que ustedes han sido fieles al Señor. ¿Y saben cómo me doy cuenta? Dice, estando persuadido de esto, que Dios en Cristo comenzó la obra en ustedes, la está trabajando y la va a perfeccionar. Hermanos, ¿de qué sirve un aniversario más si delante del Señor no estamos haciendo bien las cosas? Es como un circo, ¿no? Señor, hoy quiero un gozo espiritual. Hoy quiero el gozo que solamente me trae Cristo cuando dio su vida por mí. Y en medio de cada prueba, en medio de cada situación, Señor, voy a mostrar que cuando tú comenzaste la obra en mí, no te equivocaste con tu poder, que estoy cometiendo errores, que no estoy yendo adelante, pero Señor, en tu espíritu estás trabajando y quiero estar dispuesto a vivir en una comunión con toda la iglesia, sobre todo con la cabeza que le está dirigiendo, que eres tú mismo. Hermano, esa iglesia es la iglesia que va a arrebatar Cristo cuando regrese. No pienses que va a venir a alguien que piensa que tiene comunión con el Señor y con la iglesia y no lo muestra, hermanos. El punto es, hermanos, la vida cristiana que los creyentes manifiestan día a día es considerada como una muestra palpable de la elección de Cristo en todos nosotros. Es una muestra de que en verdad hemos recibido a Cristo en nuestras vidas y de que el creyente puede tener comunión con Dios, y no solo con Dios, sino con sus hijos. Esta es una comunión de gracia, hermanos. No es una comunión natural, no es una comunión humana, organizada por los hombres. Quitémonos de la mente todo eso, hermanos. No es una comunión que un hombre puede crear como un club o una sociedad. Yo voy a la iglesia porque tengo comunión con un grupo, o tengo comunión con una familia. El hombre, hermanos, ni siquiera merece este tipo de comunión, porque es una comunión de gracia. Es una comunión efectuada soberanamente por nuestro Señor Jesucristo, cuando en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es una comunión humana, no es un gozo humano, es un don del Espíritu Santo enviado por el Padre. Fuera de Cristo y de su Espíritu, esta comunión es completamente imposible, hermanos. En conclusión, la comunión entre cristianos nos trae gozo. No es una comunión entre compañeros de trabajo o amigos. No es una comunión de origen humano, es una comunión de origen divino, es una comunión de los santos en Cristo. No es posible a nivel humano lograr esta comunión. Es una comunión que solo a los que pertenecen a Cristo va a llegar. Una comunión en fe, en oración, en alabanza, en amor y gratitud a Dios. Una comunión en donde todos participamos en contribuir en las necesidades de otros. Una comunión eterna, hermanos. Y esta comunión eterna la vamos a gozar en la presencia misma de Dios en su gloria un día. ¿Existe una relación en el mundo, hermanos, más preciosa que la comunión? Yo creo que no. Esa comunión va a traer gozo a nuestras vidas. Señor, vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Señor, cuando alguien busca problemas, Dios, cuando alguien está buscando lo negativo, solo va a recordar, Señor, a una persona en cosas malas, y esto va a traer solo tristeza a su vida. Señor, permite que cuando pensemos o estemos tentados en mirar lo malo y lo negativo de la congregación, pensemos en lo que tiene la iglesia, Señor. La iglesia tiene personas que recuerdan a otros. La iglesia tiene personas que oran por otros. La iglesia tiene personas con habilidades, con dones que se usan para un bien común, Señor. Los que sirven en la iglesia a otros. Eso es lo que tú nos has dotado. El problema, Señor, no está en la iglesia. El problema somos nosotros.
porque siempre tratamos de experimentar lo que otros, Señor, nos han ofendido o nos han hecho, y esto nos lleva a perder nuestro gozo y nos lleva a una amargura. Entonces, Señor, es mejor confesar a ti nuestro pecado y empezar a recordar gratamente, a orar por otros y gozarme como otros participan en la iglesia, en su comunión. Bendice a cada persona aquí, Señor, y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. En Cristo te lo pido. Amén.